Soy Gelvin González. Hoy vamos a hablar del vanguardismo latinoamericano. ¿Qué es vanguardismo? Es consecuencia inmediata de un acontecimiento de gran trascendencia histórica que tuvo lugar en Europa, pero que afectó de manera decisiva toda nuestra cultura occidental. Se dio a principios del siglo XX y está marcada por dos hitos. La Primera Guerra Mundial, que trajo consigo la crisis económica mundial conocida como el crack del 29, y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Repercutió en el plano espiritual y en la creación artística de nuestra época. Se caracterizó por romper con el sentimentalismo y las estructuras anteriores, trayendo como consecuencia la negación del pasado. Logró la ruptura definitiva en los cánones tradicionales que se habían impuesto en la forma de concebir y sentir el arte y la literatura. Los intelectuales de la época perdieron la fe en los valores de las generaciones anteriores, lo que los llevó a desconfiar y explorar caminos inéditos y, por supuesto, a la negación del pasado. Latinoamérica oscilaba entre la declinación del movimiento modernista, ese lleno de simbolismo, artilugios y estética, y el surgimiento de nuevas ideas traídos por escritores latinoamericanos que tuvieron contacto directo con la vanguardia europea, bien sea por los continuos viajes que hacían al continente o por las constantes lecturas al respecto. Esto dio origen al vanguardismo latinoamericano. Esta pérdida de fe en los valores que caracterizaron el arte y la literatura anterior da paso al surgimiento de varias escuelas y movimientos conocidos como ismos, que pretenden acabar con los modelos literarios del pasado y formar una nueva literatura libre de reglas y preceptos. En Chile se destacó el creacionismo, cuyo fundador o principal exponente fue Vicente Huidobro. Este postula la independencia de la obra literaria con respecto a cualquier referente e instala la poesía como aquella producción creacionista por excelencia. En esta tendencia vanguardista es una totalidad lírica independiente en absoluto, un arte de la palabra superior al contexto. Se tiene la hipótesis de que el momento de la modernidad en el arte, señalada por la voluntad vanguardista, empieza a germinar aproximadamente hacia 1910. A diferencia de muchos movimientos latinoamericanos, el chileno es escasamente nacionalista. Vicente Huidobro, su máximo exponente, construye precisamente su discurso sobre la base de una opción anticriollista. Expresa una visión universalista de la literatura chilena, una identidad totalizadora, tras la búsqueda de una identidad humana universal, pero enraizada en una identidad hispanoamericana. Él dice: queremos un ancho espíritu sintético, un hombre total, un hombre que refleje toda nuestra época. Altazor, el viaje en paracaídas, se puede leer como un compendio de los alcances y límites del proyecto creacionista de Vicente Huidobro. Su título aparece formado a través de una síntesis textual que reúne la raíz del sustantivo altura y del adjetivo azorado. Este último, además, permite un despliegue de múltiples sentidos que han guiado gran parte de numerosas y hasta contradictorias lecturas que se tienen sobre este poema dividido en 7 cantos. En primera instancia puede ser el ave de rapiña la que se apodera de este viaje en paracaídas, que es el vuelo de Altazor. Por otro lado, la caracterización del momento de síntesis vanguardista dentro de la trayectoria de Huidobro, quien ansioso se ha encontrado con un muro que lo ha asustado en su azaroso recorrido por los experimentos formales y temáticos inaugurados por el modernismo y llevados al máximo de la experimentación literaria por las vanguardias de comienzos del siglo XX.
La experiencia que atraviesa el protagonista de este poema de Huidobro se percibe tanto en una lectura más directa como en la metafórica de Altazor. Es una caída del sujeto lírico, de la totalidad y plenitud de lo que gozaba antes del viaje en paracaídas, que configura el texto a una fragmentación de la identidad del hombre. El poeta pierde el centro de su primitiva condición existencial, propia de la poesía clásica y moderna, para disolverse en una experiencia situada en un espacio y en un tiempo diferentes, extraños, dispersos, angustiados. Profesor y compañeros, mi nombre es Daniela Borja y yo les estaré hablando acerca de los autores vanguardistas chilenos. En primer lugar tenemos a Omar Cáceres. Omar Cáceres es un poeta chileno cuya muerte y vida fueron bastante misteriosas. Fue convertido en un paradigma de poeta maldito. Su único libro fue Defensa del ídolo, mismo que causó gran impacto en su época. Contiene el único prólogo escrito por Vicente Huidobro. Seguidamente nos encontramos con Alejandro Jodorowsky, quien es una de las figuras más peculiares de la cultura chilena, aun cuando su vasta y variopinta obra se haya desarrollado casi que en su totalidad en el extranjero. Bueno, la verdad es que no resulta nada fácil describir en pocas palabras las diversas facetas del trabajo de este autor. Fue un personaje imaginativo, provocador y carismático. Es un autor y cineasta extravagante, se convirtió también en guía espiritual, en uno que lee el tarot y que incluso ideó una singular terapia psicológica. En 1991, y estando en medio de un gran revuelo mediático, Jodorowsky regresó a Chile. Con esto le puso fin a una larga ausencia de casi 4 décadas. En esta ocasión se dio a conocer como escritor, beta en la que ha cosechado varias novelas autobiográficas y relatos breves. Una de ellas es La historia profunda de mi vida, en donde dice que es la de un esfuerzo constante por expandir la imaginación. Esta voluntad expansiva es el principio espiritual que subyace a la enorme variedad de actividades e intereses que ha cultivado, es decir, el hilo conductor que aúna su obra en torno a un mismo universo imaginativo. Bueno, en tercer lugar tenemos a Juan Emar. Al momento de que Juan regresa a París conocida como la cuna de los vanguardistas latinoamericanos, como todos sabemos, comienza a emplazar la revuelta contra la institucionalidad artística chilena desde el diario La Nación, quien era propiedad de su padre Eliodoro Yáñez. Y bueno, de este modo la masiva tribuna del periódico liberal acogió las notas de arte que se dieron entre 1923 a 1925, para permitirle a Juan proclamar la necesidad de la ruptura con el criollismo, la misma que dominaba tanto a la literatura como a las artes plásticas en anquilosado medio nacional. Seguido de esto, a través de las sucesivas notas firmadas por él y también por sus representantes, fueron explicados los fundamentos de la protesta vanguardista que encabezaba él mismo. Seguidamente de esta actividad, el autor desapareció del ámbito público, no se mostró más casi que por 10 años. Y aunque la obra literaria de Juan Emar dio respuesta a la evolución propia, que empezó con el inédito Torcuato, la que se dio en 1917, no fue sino hasta 1935 cuando empezó en realidad a disputar el territorio dentro del medio local. En último lugar tenemos a Gabriela Mistral. Gabriela fue una de las poetas más notables de la literatura chilena e incluso hispanoamericana. Se le consideraba una de las principales referentes de la poesía femenina universal y por su obra en 1945 pues tuvo el primer Nobel de Literatura por un autor latinoamericano.
Ya siguiendo un poco más su historia, el 10 de enero del 57, después de que Gabriela padece y lucha durante mucho tiempo con un cáncer en el páncreas, fallece en el hospital de Hempstead, en Nueva York. De esta manera póstuma aparecieron los libros que fueron reuniendo parte de sus prosas, rondas, cantos, oraciones e incluso poemas, como lo fueron Los motivos de San Francisco, que se dio en el 65, el poema de Chile en el 67 y Largar dos, entre muchos otros. Son datos realmente relevantes de Gabriela y bueno, aunque faltaron muchos más autores acá, pues estos son unos cuantos de los importantes, de los que contribuyeron a lo que fue la literatura vanguardista chilena. Bueno, también por otra parte tenemos un par de caligramas como ejemplos. Son de Vicente y el primero dice así: Nipona, ven flor rara de aquel Edén que llaman Yoshiwara. Ven muñequita japonesa que vagaremos juntos nuestro anhelo. Cabe el maravilloso estanque de turquesa bajo un cielo que extiende el palio de onix de su velo. Deja que bese tu rostro oblicuo, que se estremece por un inicuo brutal deseo. Oh, déjame así, mientras te veo como un mientras te veo como un biscuit. Son tus ojos dos gotas ovaladas y enervantes. Es tu rostro amarillo y algo marfileño. Y tienes los encantos lancinantes de un ficticio y raro sueño. Mira albas y olorosas sobre el plaqué las rosas. T. Ese es el primero. El segundo dice: por la tarde pasearemos por los caminos paralelos. Encontramos tipo un camino y bueno, por acá arriba tenemos ese pequeño círculo que hace alusión a la luna. Dice: la luna en la que tú te miras. Que la montaña, el árbol era más alto. El río que corre no lleva peces, mas la montaña era tan grande que excedía las extremidades de la tierra. Cuidado con no jugar sobre la hierba recién pintada. Una canción conduce las ovejas hacia el establo. Vicente Huidobro. Y bueno, estos son algunos aspectos de la vanguardia en Chile. Este tipo de poemas pintados, Vicente decidió hacerlo de esta manera y tomó en cuenta la literatura y la plástica, es decir, los combinó y sigue la corriente cubista, se inscribe en la búsqueda que articula la palabra del poeta con la visualidad, del arte. Estos están expuestos en años en el Museo de Reina Sofía de Madrid. Están también otras pinturas